Empezamos entonces en esta reunión. Voy a presentarles argumentos de dos autores que plantean posiciones opuestas en relación al psicoanálisis. Decidí hacerlo bajo el sistema de diferencias que establezco entre Freud y Lacan, razón por la cual repetiré algunos de los argumentos ya planteados. Uno de ellos es Gustave Le Bon, autor de referencia de Freud en psicología de masas y análisis del yo. El otro es Norbert Elias, un autor muy importante pero poco conocido en nuestro ámbito. Fundador, entre otros, de la sociología histórica. Si afirmamos que el psicoanálisis de Freud requiere de la sociología de Le Bon, el psicoanálisis de Lacan requiere de la sociología histórica de Norbert Elias. Esta es mi propuesta, aunque Lacan no lo citó nunca. Mira vos, no lo citó nunca. Bueno, en Brasil el índice de Lacan, aquí quiere descubrir cuántas veces Lacan citó Foucault, VNF y de Foucault, y no sé si hay este libro ahí, el índice de los seminarios. Depois procuro Norbert Elias, ver se alguma vez o Lacan o citou, né? Ok. Según Alfredo, no lo citó. ¿Cómo se llama el libro? Index de referências dos seminários de Jacques Lacan, 1952 a 1980. Do primeiro até a topologia. Y Francisco, chequea a ver si es así. Busca rápido, por favor. Sí, buscado, total, acá Alfredo no está citando ni nada, así que por ahí es. Escribió así nomás y fue. Así que pero no podés escribir así nomás, diciendo eso y la gente ingenuamente creyendo que esto es así. Bueno, no sé, la primera vez que pasa en psicoanálisis. A mí me da la impresión de que Alfredo es bastante puntilloso con eso. Tiene un buscador de términos, así cuántas veces Lacan dijo tal o cual cita, tal o cual palabra. Es bastante escrupuloso en eso. Sí, tenía un programa para eso y que pidieron que lo vuelva público y se hizo y no respondió, me parece, ¿no? Y también hay mucha gente trabajando con él hoy por hoy, que son los buscadores, personitas que no son... No cita, aquí no, N, Norbert Elias, no. Bueno, listo. Okay. No cita. Listo, chequeado. Bueno. Confirméis, verdad. Verdad, no cita. Bien, entonces continuamos. El siguiente párrafo dice: tanto Le Bon como Elias produjeron en cierta medida sus teorías sociológicas referenciadas a Freud. Le Bon sostuvo el concepto de inconsciente de la primera tópica y Elias criticó la segunda. La idea que desarrollo en relación al tema del seminario es que cuerpo, en sus variadas acepciones, es un elemento, un concepto que pertenece a un paradigma. Ahora bien, el paradigma hegemónico en la mayoría de las corrientes de la psicología y psicoanálisis afirma que el cuerpo no es un elemento teórico, sino que es real. Para Freud, los paradigmas se construyen a partir de experiencias efectivas, vividas corporalmente. Se trataría así de un elemento prediscursivo. Para Lacan, el cuerpo es imaginario, lo que implica el engaño de creer que el cuerpo, por ser real, escapa al paradigma. Para él, lo real es la vida, pero no como células, sino que es imposible para la ciencia moderna decir qué es la vida. La muerte es simbólica, ya que es por el agujero del bucle, del significante, que la muerte implica falta, ausencia, etc. Siguiente página dice: la metáfora del cuerpo, concebido como real, suele ser la de una bola de billar chocando con otras sobre una mesa. Estas se chocan entre sí. Freud diría que pueden
chocarse placentera o displacenteramente. Pero cada una es en sí misma y no participa con su interior de ninguna sociedad o asociación. Se trata de individuos. Tenemos entonces dos paradigmas, dos sistemas de ideas que existen tan solo como opuestos y articulados entre sí. Uno inscribe las ideas de Freud, el otro las de Lacan, cuya lógica es la de una estructura que propone que todos los elementos conforman una red. Es decir, existen en tanto participan de nudos o cadenas articuladas. A diferencia de las bolas de billar, el nudo de una red no existe per se. Si se separan las cuerdas que lo constituyen, desaparece. Tal condición del nudo es la que está representada en la siguiente imagen. Ahí tenemos una imagen de nudos entretejidos. Continúa abajo. Para Lacan, el psicoanálisis es un saber de Occidente y como tal requiere que se articule a otros saberes. Veamos una cita del 66. Esta cita es del sujeto por fin cuestionado, en Escritos 1. Dice allí, entonces estamos en el 66 y dice la cita: el psicoanálisis no tiene el privilegio de un sujeto más consistente, sino que más bien debe permitir iluminarlo igualmente en las avenidas de otras disciplinas. El psicoanálisis no tiene privilegio. Entonces, repito, el psicoanálisis no tiene el privilegio de un sujeto más consistente, sino más bien debe permitir iluminarlo igualmente en las avenidas de otras disciplinas. Claro, porque el sujeto consistente tendría relación sexual. Ese es el tema. Freud presenta sus argumentos articulados a los de Le Bon. En oposición a ello, les propongo pensar que la teoría del cuerpo de Lacan podría tratarse de un modelo articulable a la teoría sociológica de Norbert Elias. El huevo, que es el modelo espacial utilizado por Freud, posee las mismas propiedades topológicas que una esfera. Tenemos en imagen el huevo psíquico. Abajo dice Lacan le opone la superficie del toro, que podemos pensar como un huevo agujereado por donde pasa el toro del otro. Bien. Donde, no sé si se fijaron, perdón, que haga un comentario, que en el esquema anterior donde ponía el acústico, que habíamos dicho que era como una antena acústica, ahora pone el super yo en ese lugar, sí, ¿no? Verdad. Hubo esa transformación aquí mismo, ¿no? La otra vez, justamente a partir de lo que dice Alfonso, que me quedó picando esta cuestión de qué era la protuberancia de esa saliente que decía acústico, ¿se acuerdan? Sí. Creo que en la primera reunión creo que fue que... Sí, no, la última reunión. La última fue. Ajá. La última y la primera, está todo bien, Ariel. Ay, no, me perdí ese chiste. Entonces, por último, primero. Entonces me metí a Google y puse la pregunta a ver qué salía, qué significaba en ese gráfico lo de acústico, ¿verdad? Y me salió esa imagen en comparación, creo que era 1923, 1933, en donde en el 23, teníamos un gráfico freudiano, supuestamente, con la protuberancia y el acústico. Y en el 33 ya sin ella, sino que incorporándose ya ahí el término super yo. Sí, que es un paper de esa mujer que te lo envié, ¿no? Sí. Creo que en algún lado Alfredo lo que dice es que el super yo, que está puesto así porque para Freud el super yo se constituye con lo oído.
Sí. Entonces, por eso estaba acústico antes y después Super Yo. Sí. Alfredo da una conferencia del Super Yo y dice que es su único aporte, me acuerdo. Y hay una mina en la conferencia que lo critica todo. Estaba muy divertido. Después se las busco esa conferencia. Dale, sí podés, sí, porque no la tengo. Tenés que buscarla, es vieja. Pero sí, pero estaba bueno. Me acuerdo que saltaban un montón de gente. Decirle, no, ¿cómo es eso? Me acuerdo, estaba bueno. Bien. Continuemos si querés. No, creo que continuemos si querés. Dale. Entonces, dice, lo último que leí, Lacan le opone la superficie del toro, que podemos pensar como un huevo agujereado por donde pasa el toro del otro. No, yo quería nomás, esta cita de Lacan que leímos de la página anterior, es decir, no tiene el privilegio de un sujeto más consistente, sino que más bien debe permitir iluminarlo al sujeto, digamos. Igualmente en las avenidas de otras disciplinas, allí Alfredo arriba, en la siguiente página, propone articularlo a la sociología histórica de Norbert Elias para ir iluminando esta teoría del sujeto a partir de la propuesta de Norbert Elias. Y acá también en este aporte que estamos leyendo ahora, es como el recurso a la avenida de la topología también como otro aporte, ¿verdad? Creo, lo entiendo así. O sea, consideremos el sistema de diferencias entre Freud y Lacan con el fin de establecer los conceptos de real en sus respectivas obras. Y por ende, el lugar del cuerpo en ambos modelos teóricos. A mí, yo por ejemplo, me pregunto acá en estas líneas, ¿cuál es el concepto de real en Freud? Porque él no lo trabajó. Perfecto. Assim, penso que talvez seja assim, el Freud milleriano, assim que Miller que localiza que Freud também cambiou, chegou na pulsão de morte, a pulsão de morte é o real, né? Miller também tem minha única explicação para essa concepção de real está em Freud, é que parece que Freud igual Miller, relé Freud. La teoría de Millet es de Freud, sí, y la teoría de Millet es de Lacan. Exacto. Cada vez como el filtro de Millet. Efecto de lectura de Millet en relación a Freud, que nesta chave epistémica dos três nudos. Né? Então, para Millet, Freud também trabalha com simbólico, imaginário e real. Millet tem esta interpretação da obra de Freud. Né? Então, me parece que talvez seja o Freud de los millerianos. ¿No? Entiendo que lo real para Freud es lo real de la física newtoniana. Sí. El objeto tridimensional. ¿No? Que es embestido, que es cargado con energía. Ajá. Que es la parte, me parece también, el que tenemos todos, que es lo que entiendo lo más difícil de poder aceptar en la lectura que hace Lacan, es este real que propone que no es consistente. Parece que eso es lo más difícil de poder apropiarse como idea, porque el sentido común de que lo real te chocas con lo real todo el tiempo es muy complicado. Sería entonces como una especie de real homologado a la realidad, y esa realidad es tridimensional, es corpórea, es perceptible. ¿Sería algo así? Sí, como la entiende la física. Sí. Algo que se puede medir, que se puede pesar. Parece que ahí lo difícil o lo que hay que es que son dos ideas
que son dos ideas, que en definitiva la realidad como tal, en una se supone una realidad objetiva, hay un objeto el cual conocemos, medimos, pesamos. Ujú. Ok. Bien, continúo entonces. Sí, sí. Retomo lo leído. Consideremos el sistema de diferencias entre Freud y Lacan con el fin de establecer los conceptos de real en sus respectivas obras y por ende el lugar del cuerpo en ambos modelos teóricos. 2 puntos. A. Freud opera con sólidos. Ahí está. En este caso, una esfera tal como los plantea la geometría euclidiana, mientras que Lacan lo hace con superficies topológicas para estas cuestiones. 2 puntos. Esferas agujereadas y encadenadas. Entre paréntesis, toros interpenetrados. B. Freud se apoya en la física cartesiana newtoniana. La física de Descartes es la que postula que todo objeto real es tridimensional, res extensa. Newton agrega que todo objeto tridimensional está asociado a una energía. 2 puntos, la gravedad. Para Freud, el cuerpo es tridimensional y está cargado de energía. Según los contextos, esa energía es llamada libido o pulsión. Ok. Lacan se apoya en la física relativista y cuántica, donde se pierde la diferencia entre energía y masa. Uma coisa, assim, esse tema para mim por exemplo, el seminário 13 é o objeto de la psicoanálisis. Né? O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, ciência esta considerada através do corte epistemológico de Galileu, certo? Galileu, assim, a psicanálise só pode existir porque existia um Galileu, né, que transformou a física aristotélica na física moderna, pelo menos assim, de acordo com Poiré. Não sei se Newton é um autor tão empirista, tal como Alfredo coloca aqui. Né? Há certas leituras newtonianas de um autor um pouco diferente, né? Assim, seria interessante ver como é que Lacan incorpora e interpreta a física de Newton. Assim, tal afirmação de Alfredo aqui, eu tomaria uma certa, né, assim, distância crítica, né? Não sei se a física de Newton é tal como está assim. Claro, pero los físicos newtonianos, su sentido común es como dice Alfredo. Newton era otra cosa, Newton era religioso, tenía un montón de temas muy fuertes con la religión. Newton era una persona muy especial. Tengo una biografía acá atrás que habla sobre Newton, pero todo lo que él dice, la primera crítica que le hacen, que decían que era falso porque sus ideas se basaban en los ángeles. Esa era la crítica que le hacían. Así que habría que ver, como dice Felipe. Lacan cita Newton del 55 a 75 em milhões de seminários. Né? Uma página de... Assim, Lacan cita durante todo seu ensino a Newton. Né? Ciência, a física e a cosmológica, enfim. Há milhões de citações do Lacan em relação a Newton. Não sei se... assim, ficou um tanto... Eu fiz uma leitura do livro ultimamente que coloca Newton de outra forma, mas isso já é uma discussão. Né? Acho que talvez o Newton não seja só isto, né? Enfim. Bueno, si querés, nos envías algo, Felipe, después. Pode continuar. Me parece que, siguiendo un poco lo que dice Felipe, yo siempre que voy leyendo textos de Alfredo me encuentro con esta adherencia o separación de aguas que hace Alfredo
entre Freud y Lacan, para distinguirlo, desambiguarlo, como él llama, adhiriendo al desarrollo del psicoanálisis freudiano a la geometría euclidiana, a la física clásica de Newton, ¿sí? Y a Lacan lo lleva a los desarrollos topológicos de nudo, física moderna, Einstein, etcétera, etcétera. O sea, hace esa separación en términos de teorías físicas que sustenten la diferencia de ambas teorías entre Freud y Lacan. Parece que Freud, vocês já ouviram falar de Thomas Kuhn? O paradigma da revolução científica é praticamente isto, né? Newton, depois Einstein, revolução paradigmática, e Alfredo coloca de forma muito bem, assim, muito homogênea. Freud é o paradigma, Lacan era uma revolução paradigmática. Sí, como un corte epistemológico allí. Exato, parece muito bem encaixado, muito bem assim, colocado. Freud, assim, será que ele não há cambios, assim, derivações, assim, será que a continuidade não é tão grande, a descontinuidade é tão grande, enfim, né? Mas me parece que Alfredo toma implicitamente a epistemologia de Thomas Kuhn y las concepciones del modelo de paradigma de evolución científica. Es a mí. Creo que de la propuesta de Thomas Kuhn también trae la de programa de investigación científica, que él utiliza como un poco un guión a ser seguido en ese sentido, propuesta de Thomas Kuhn, si no recuerdo mal. Sí. En relación a esto, verdad. Alfredo también propone que el psicoanálisis debería ser un movimiento similar al de la física, en relación de dejar atrás a Newton y avanzar. El otro día en la facultad, charlando con un profesor, surgió esta cuestión y el profesor dice, bueno, pero ¿y con Freud qué se hace? ¿No? Y yo le respondí esto que plantea Alfredo. Bueno, quizás el psicoanálisis debería hacer lo que hizo la física con Newton, superar. Y el profesor lo que me responde es que para él el psicoanálisis no había hecho el movimiento que hizo la física, como que en el psicoanálisis no había, para él Lacan no había producido la transformación que produjo la cuántica, la relatividad en la física, lo que me dejó, al menos, nada, me dejó la pregunta, ¿no? De hecho, pensaba en traerla acá. ¿Cómo es la pregunta, Alfonso? Discúlpame. Es si Lacan produjo para el psicoanálisis un movimiento similar al que produjo en la física, la cuántica y la relatividad. O sea, un cambio de paradigma en el cual hoy, si vos querés aprender física, no te enseñan a Newton. A Newton te lo enseñan en la escuela, pero si vos sos físico, ningún físico trabaja con Newton hoy. Se trabaja con la física cuántica, con la relatividad, con la teoría claro, yo pensaba eso también, pero yo estudié el primer año de matemáticas y hay gente que se especializa en esas cuestiones, no es que desaparecieron, se extinguieron, pero sí, se habla un poco de ese otro paradigma. Están los neonewtonianos, se llaman en física, que rechazan la cuántica, por ejemplo, y no son dos gatos locos. ¿Ah, sí? Sí, se llaman los neonewtonianos, los pueden buscar, y buscan nuevas explicaciones sin la cuántica, usando, proponiendo teorías viejas, se llaman neonewtonianos, son bastante actuales, y intentan explicar fenómenos que no puede explicar la cuántica, por ejemplo. Pero acá la pregunta sería si Lacan produjo en el psicoanálisis un cambio de esas características. Creo que no está completo el cambio. A ver, los cuánticos formalizan con letra matemática. Lacan me parece que no llega tanto a eso y nuestros textos tampoco nos ayudan porque es bla bla.
En física y matemática no es bla bla, es una letra muy específica, el cálculo y la operación, ni siquiera hablan entre ellos. El fenómeno es que entre los físicos y matemáticos, especialmente los abstractos, no pueden hablar entre ellos de sus teorías. Se mandan los cálculos, porque no se pueden decir, no, yo hice tal o cual cosa y esto, no. El cálculo me dio esto, hizo esto el cálculo y pasó esto. No es, no pueden hablar entre ellos, se tiran los cálculos. Nosotros todavía no llegamos a eso. Tenemos como un lenguaje que, especialmente Freud de Cañones, no se entiende un carajo, pero nosotros no llegamos a ese punto, me parece, y habría que ver si tenemos que llegar a ese punto, no lo sé. Pero creo que Lacan propuso algo y nosotros no lo continuamos, por todos los problemas que ya se creo que ahí tiene que ver la propuesta de Lacan de hacer como ese esfuerzo de elaboración matematizada en los matemas. Sí. Las fórmulas de la pulsión, paréntesis, sujeto barrado, rombo D, etcétera, ¿verdad? La plasma. Sí. De eso yo trabajo, y lo que pasa es que llegás a ideas que están más allá de Lacan. Si te tomás cualquier concepto de Lacan muy en serio, llegás a conclusiones que solo podés escribir con el cálculo. Bien. No sé dónde me queda. Bueno, acá. Lacan se apoya en la física relativista y cuántica, donde se pierde la diferencia entre energía y masa. Hace caer el argumento de que los cuerpos están investidos de energía, ya que opera con la física que sostiene que la masa es energía o es igual a la energía. Paréntesis, E es igual a M por C al cuadrado. De hecho, la materia existe también como onda. No posee en su esencia la propiedad de ser res extensa. No es tridimensional, no ocupa un lugar circunscripto en el espacio como suponemos que lo ocupan los objetos empíricos. Puede presentarse como onda o como cuerpo tridimensional. Las ondas se atraviesan entre sí. En la teoría cartesiana existe el principio de partes extrapartes, que es absolutamente opuesto al postulado cuántico sobre la existencia de los objetos subatómicos como ondas. La física cartesiana postula que si un objeto ocupa un lugar en el espacio en un momento determinado, otro no puede hacerlo. Entre Le Bon y Freud existe una importante articulación. Le Bon afirma que el inconsciente de Freud suma a su paradigma, ya que para él la posición del individuo en la masa es inconsciente y despierta los aspectos más originales de la raza. Abajo, me parece importante más esto señalar, tiene un numerito 94 abajo a pie de página, dice: Le Bon fue uno de los primeros en proponer la eugenesia, que es la manipulación y selección de los mejores representantes de una, entre comillas, raza, con el que mejorar la... Ironía del destino. Bueno, muchos psicoanalistas dicen que hay yo mejores que otros, así que tampoco estamos tan alejados. Sí. Así que hay yo fuertes y yo débiles. Claro, y yo más adaptados y menos adaptados o sobreadaptados, ¿viste? Es como hay como yo superiores. Ahí de ahí a la teoría del superhombre estás a 2 pasos. Pero eso está en Freud, o sea, uno lee Freud y Freud tiene este punto de evolucionismo, de los civilizados y los salvajes. Perfecto. Sí, hay mucha gente que lo lee así y va por ese camino y llega a ciertas conclusiones. Bien, el título Psicología de las masas y análisis del yo es muy sugerente. El psicoanálisis está destinado a atender individuos yoicos y la psicología como disciplina a las masas. No entiendo esta distinción sinceramente. ¿Por qué dice que la psicología a las masas y el psicoanálisis a individuos yoicos? Entiendo que va al título, o sea, el título de Freud dice psicología de las masas y psicoanálisis del yo, digamos, ¿verdad? En vez de análisis del yo, ¿verdad? Y a partir de ahí Alfredo dice, bueno, esta distinción es importante, es sugerente,
ya que el psicoanálisis estaría destinado a atender las individualidades yoicas y la psicología a las masas. Pero, a ver, la psicología, no sé si fue a las masas, tipo, no sé, sociopsicología, psicosociología o algo así. No llego a entender, porque la psicología está muy centrada en Pedro y en Juan que llegan a consultorio, o en Pedro y en Juan que llegan al despacho de la psicóloga del colegio. Lo que yo entiendo es que la psicología opera con la normalidad, con la generalidad. Entonces ese Juan está siempre en relación a Un Juan universal. una masa universal que funciona de una determinada manera y que el psicoanálisis opera con la singularidad, con el yo. No más que eso. Ah, ok. Sí. Como que la psicología opera con conceptos generales. Claro, universales, de normalidad, podría decirse. Puede ser. Sí, pero parece que son como paradigmas más psiquiátricos, ¿no? De la mirada más psiquiátrica. Y lo que hace Alfredo siempre es distinguir entre la psicología y el psicoanálisis. Sujeto de la psicología, sujeto del psicoanálisis. Sí. Si la psicología está más pegada a la masa, tiene que ver con lo universal. Desde la categoría. Sé que hay toda una filosofía sobre las masas que empezó con Hegel, donde es bastante viejo la idea de masas. Tal vez se está hablando de que hoy psicología de masas, pues hoy está hablando de propaganda, que en la época de Freud era un tema muy importante. Recordemos que el sobrino de Freud creó la propaganda moderna. Y psicología de las masas, propaganda, es muy cercano. Propaganda moderna hablo. Sí, en una época histórica donde los movimientos de masa ocupaban otro lugar. Y novedoso, ¿no? Novedoso y muy potente. Y se actualizó porque dijeron a partir de el sobrino Freud, que no me acuerdo el nombre, Bernays creo que se llama, dijeron no tenemos que enfocarnos en el yo para hacer propaganda, tengo que enfocarnos en el inconsciente del yo, en él. Y a partir de ahí se creó la propaganda moderna actual y aparecieron las relaciones públicas y toda esta cuestión de manipular a la gente por la propaganda. Obviamente Freud en este texto está hablando de la cuestión de nazis seguramente y bueno, de lo que estaba haciendo su sobrinito. No sabía lo del sobrino. ¿Qué detalle? No, yo tampoco. Sí, él creó un psicoanálisis efectivo para manipular gente. Específicamente para eso, a partir de teoría freudiana. O sea, el nacimiento del marketing sería... No. Es relaciones públicas. El término real es propaganda. Él con propaganda lo volvió relaciones públicas. Vos no podés decir tal cosa o tal otra en relaciones públicas porque vas a ser mal visto o tal cosa. Todo que sea relaciones, en realidad es propaganda, el uso de propaganda. Cómo una empresa puede verse mejor, o vos para esta empresa tenés que ser un padre de familia porque esto se relaciona a que son una empresa familiar. Todas esas ideas son de Bernays. La base es Bernays y la base es Freud. Y todo eso es para manipular. Por ejemplo, hay un documental de Bernays que explica cómo hicieron para que las mujeres fumen. No sé si lo conocen, es muy conocida esta idea. No lo saben. Al menos yo no sé. Las empresas de cigarros necesitaban que la gente fume, entonces contrataron a Leland Bernays, que era más hijo de puta, y dijo Bernays que era lo siguiente: no, ustedes tienen que hacer una marcha, contratar a feministas, una marcha feminista, y contratar a actrices que estén fumando y poner un cartel en las revistas que yo les doy contactos para que pongan las revistas, que se llame Antorcha de la Libertad. Entonces se empezó a relacionar el cigarro con la libertad y con la independencia. Entonces las mujeres empezaron a fumar con esa lógica freudiana súper básica del inconsciente. Y no ir a lo racional, que es lo que proponía Bernays, y por eso se volvió tan efectivo, sino ir a esa lógica. Bernays era un hijo de puta, generó guerras en países, era una mierda. Pero por ejemplo así era como funcionaba. Puedes compartir eso, a ver si podemos mirar. Bueno, como que... Mirá que Freud advirtió sobre la sugestión,
Sí, pero Bernays le daba guita a Freud. Lo captó bien. Sí, Bernays le daba guita a Freud para que lo ayude a asesor, y Freud con mala gana aceptaba porque estaba mal económicamente. Tiene una historia con el sobrino que los psicoanalistas ignoramos un montón. Cuando dicen que el psicoanálisis no es efectivo, yo siempre les digo, vayan a ver las relaciones públicas. Mira cómo qué bien que les va. Con las teorías básicas de Freud. Bueno, Ojo, ahora están fijándose en si quieres enfermar a una persona para que consuma más, lo que hacen es una potencia del yo. Sé uno mismo, propiamente porque así el agujero se... me parece que están leyendo a Freud. Lacan. Porque así enferman más y así consumen más. Así el goce les demanda más. Creo que están leyendo a Lacan ahora. Es una hipótesis. Porque no puedes hablar con ellos porque son una mierda de persona. Bueno. Sí. Continuamos porque este tema me calienta. Por favor. Espera que contagiaste. Contagiaste con esto de la publicidad y el sobrino de Freud. Estoy mironeando, ahí voy a pasar en el grupo una pequeña punta de hilo que después voy a investigar al respecto, ¿verdad? Sí, yo investigo mucho ese tema, es un tema que me apasiona por lo terrible que es, y hay que ser muy cuidadoso. Toda la propaganda que ves hoy en día en la televisión, todo es propaganda fundamentada en Bernays sin teoría freudiana, así que hay que tener cuidado. Bueno, ¿quieren continuar? Dale. Bueno, continuamos. En la introducción, Freud se refiere a la pulsión social, si bien no logra admitirla a razón de su postura individualista. 2 segunditos y ya vuelvo. Un ratito. Se fue. Me quedé pensando que con la teoría de la relatividad, Einstein produjeron la bomba atómica. Y ahora con lo que vos decís, con el psicoanálisis produjeron la propaganda, no sé qué. Exactamente, esa es la idea que siempre pienso. Sí, con el psicoanálisis crearon la propaganda y hoy en día somos manipulados todo el tiempo con eso. Sí, exacto. Muy rápido, Alfonso, sí. Es que realmente está funcionando así hoy en día. Hoy en día hay muchísimos freudianos de closet, que son estos los... Yo veía lo de la propaganda más vinculada al conductismo, porque el que diseñó los paquetes de cigarros de Philip Morris, que era un psicólogo conductista, entonces siempre había asociado la propaganda más al conductismo. No tenía Watson no trabajó con eso. Watson. Bueno, pero por ejemplo Skinner, por más que ahora los conductistas digan que es un anti-Freud, qué sé yo, referencia un montón de veces a Freud con seriedad, no en joda. Sí. Él empieza, en sus conferencias, él empieza a decir que la idea de que los animales, el comportamiento animal, tenemos que estudiar el comportamiento animal para conocer el comportamiento humano, dice que la idea la sacó de Freud. Onda, hay un fundamento en Freud que todos niegan, me parece. Hay una lectura freudiana del conductismo. A ver, podés leer a Freud como conductista, me parece. Siguiendo que hay una base animal y todo esto, y nos guiamos por eso, y que ahí viene el inconsciente, podemos leerlo así. Creo que se siguió ese camino. Y luego, ¿ustedes creen que el psicoanálisis se formalizó con Lacan? Siguiendo la pregunta de Alfonso. Para mí le falta. No sé ustedes qué piensan. No, yo no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. De hecho, me quedó como pregunta. Alfredo plantea que efectivamente que Lacan supone lo que para la física supuso la cuántica. Puede ser. Y la relatividad. Me parece que es como un cuarto de giro, me parece. No sé si... Sí,
Lo que sí me parece que está claro, y esto lo tengo más claro, pero nada, yo ingresé al psicoanálisis en esta discusión, ¿no? No tuve que hacer todo el camino, pero la distinción entre Freud y Lacan, esa diferencia me parece que sí está, es clara. Claro, claro, pero no creo que lleguemos a una formalización del psicoanálisis. A ver, nos resulta difícil hasta formalizar el otro, algún concepto tan básico. Y operar con ese otro, operar con las letras. Por ejemplo, em 55, aqui Lacan cita Einstein, fazendo uma crítica a Einstein, dizendo que a insipidez, banalidades, quando este sai das matemáticas, ou seja, toda vez que Einstein vai dar alguma fala que não esteja apoiada pela matemática, banalidades, algo insípido, algo inútil, né? Sim. Banalidades, algo insípido, inútil, ¿qué cosa? Quando este sai de la matemática. Ah, cuando él sale de la matemática. Né? No âmbito matemático, habla banalidades. Ah, sí, que sí, es muy criticada la filosofía de Einstein. Esse 1955, no seminário, deve ser seminário 2. Estoy de vuelta. Ok. ¿Qué pasa? Que Einstein no quiso seguir ciertas conclusiones lógicas de su teoría que sí siguieron otros físicos cuánticos, como Schrödinger se fue a la mierda y llegó a las conclusiones últimas de las últimas. Era muy divertido. E outra coisa, o Thomas Kuhn, ele abandona o tema do paradigma, né? No final da obra, ele vai falar de especiação e não mais de evolução paradigmática ou pós-paradigmática. Não sei. O Thomas Kuhn, no final da vida, ele abandona essa ideia de que existiria paradigmas e revoluções assim transformadoras na ciência. E vai falar mais de pequenas rupturas, uma espécie de modelo darwiniano para pensar o desenvolvimento da ciência. Depois procurem pouco da última, el ultimíssimo Thomas Kuhn, assim, digamos assim. Sí, eso porque él era amigo de Feyerabend, sí, de la epistemología anarquista, y él era amigos, y Feyerabend, no sé si vieron entrevistas, o sea, era muy carismático. Y él siempre hablaba con Kuhn, y es más, este libro que les recomendé, el de epistemología anarquista, lo que él es dedicado a Kuhn, si no me equivoco. Y el libro tenía que ser hecho de a dos, pero Kuhn murió, entonces se dedicó a él y Feyerabend lo tuvo que hacer solo. El tema es que él critica esto que me estás diciendo. Sí, los paradigmas no son así centrales, sino es más. Generalmente hay una, como está pasando hoy en día, hay una academia que es la que tiene más poder, la que tiene más respaldo, qué sé yo, y tiene una minoría que son por ejemplo, puede ser nosotros, que dicen otra cosa, pero no tienen tantos argumentos, no está tan establecida, no está tan formalizada como la otra, por más que la nueva tenga más potencial de explicación que la otra. Así que nada, bueno. ¿Seguimos leyendo, Ariel? Soy yo, perdón. Sí, ¿me escuchás ahora? Sí. Sí. Ok. Entonces, en la introducción, Freud se refiere a la pulsión social, si bien no logra admitirla a razón de su postura individualista. 2 puntos. Tengo entendido que esta es una cita de Freud. Una vez desgarrado lo que naturalmente constituía un nexo único, parecería indicado considerar los fenómenos que se muestran bajo estas particulares condiciones como exteriorizaciones de una pulsión especial, ya no reconducible a otra, la pulsión social. Paso de página. Herd Instinct Group Mind,
que en otras situaciones no se expresaría. Pero podríamos sin duda objetar, 2 puntos. Nos parece difícil que deba adjudicarse al factor numérico una importancia tan grande, hasta el punto de que fuera capaz de suscitar por sí solo en la vida anímica una pulsión nueva, inactiva en toda otra circunstancia. Por eso nos inclinaremos más bien en favor de otras 2 posibilidades. 2 puntos. Que la pulsión social acaso no sea originaria e irreductible, y que los comienzos de su formación puedan hallarse en un círculo estrecho como el de la familia. Fin de cita. Una cosita, Le Bon pensa a massa como um conjunto de indivíduos desorganizados, né? Os pobres. Freud pensa a massa, não os pobres, mas igreja e exército. Iglesia y ejército, los 2 modelos. Le Bon não. Para Le Bon, exército e igreja são grupos racionais, organizados. A massa são os pobres, né? São aqueles que querem fazer a revolução, né? Ele fica muito incomodado com certos problemas na França, né? Que são proletários que se organizam de maneira mais ou menos quebram paredes, destroem. A massa para Le Bon são pobres destruindo as cidades. Para Freud, a massa é a igreja e exército. Tem essa cosita também bem diferente, assim que o Alfredo não traz, não problematiza. Que são 2 conceitos de massa, por mais que o Freud tenha essa interpretação de Le Bon, mas a massa para Freud são grupos racionais, né, digamos assim, grupos organizados, disciplinados. Le Bon é a massa, os pobres, quebrando bancos, quebrando, destruindo as coisas, né? Então, tem esta diferença, não? Bueno, buen aporte. Bien. Entonces, tenemos el fin de la cita de la introducción a psicología de masa y análisis del yo de Freud. Y dice Alfredo, para Freud siempre es parte del individuo y sus pulsiones. Perdón, para Freud siempre se parte del individuo y sus pulsiones y luego de su círculo íntimo. Se trata del Edipo como fundamento. Tomemos otra cita de Freud. Esta cita es de pulsiones y destinos de pulsión. Dice Freud allí, hallamos la esencia de la pulsión en sus caracteres principales, a saber, su proveniencia de fuentes de estímulo situadas en el interior del organismo y su emergencia como fuerza constante. Y de ahí derivamos uno de sus ulteriores caracteres, que es su incoercibilidad por acciones de huida. Fin de cita. Como pueden notar, con claridad, el problema de aceptar una pulsión social original es que para Freud la pulsión proviene del interior del organismo. Para Lacan, la pulsión es una función resultante del encuentro del sujeto dividido entre S1 y S2 y la función de la demanda. Ahí tenemos la fórmula de la demanda lacaniana, sujeto barrado rombo D, paréntesis, implica un engaño en el que Freud cayó, según afirma Lacan. Cita Lacan ahora. Esto es del seminario 23. Una cosita, una pequeña... yo me he encontrado con que cuando vos le planteás a un freudiano, supongo freudio lacaniano, que para Freud la pulsión era orgánica y provenía del cuerpo orgánico, la respuesta que te dan es la definición de pulsión como concepto fronterizo entre el cuerpo y el... Entonces es como que escapan como que el planteo es que en realidad ellos se sostienen en una posición donde la pulsión no es originaria del cuerpo biológico, porque toman esa cita de Freud, la que, aunque Freud en otras partes dice claramente, como en esta, que proviene del organismo,
En otra cita creo que dice que proviene del organismo biológico, del cuerpo biológico. Entonces, yo lo que veo es que es difícil establecer una discusión. Bueno, alguien te responde así, ¿cómo discutís? Porque Pero se está puede parado en un discutir. lugar. Difícil. Pero el tema es si Difícil. podemos discutir todo. A ver, nos hacen creer que se puede discutir todos con todos y creo que la realidad no es así. A ver, si ellos tienen solamente esa cita sagrada, todas las demás las ignoran, ya está. Buena cuestión, Afonso. Buena cuestión. Difícil discutir, difícil. Ahora, quizás, bueno, no sé, acá tengo a la vista el diccionario de Laplanche Pontalis de psicoanálisis, donde dice pulsión, que hace tender a... Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal. ¿Bueno? Después incluye el tema del fin, la finalidad a la que tiende la pulsión, el objeto, el empuje, etcétera, ¿verdad? Pero en la fuente, en cuanto a la fuente de la pulsión, creo que está bien ubicado en términos de una excitación corporal, ¿verdad? De allí parte la fuente y que después seguramente irá a su doble componente en cuanto a psiquismo, ¿verdad? Esa doble pata de la pulsión, ¿verdad? Pero su fuente lo ubica en su origen, su fuente. Claro, Lo ubica en el cuerpo, ¿verdad? De allí irá, qué sé yo, al psiquismo, como un empuje, con una finalidad, con un objeto, etcétera. claro, pero como dice Alfonso, podés hacer esa lectura rabínica y decir, no, solamente hay que leer esta partecita de que dice que es un concepto limítrofe. Todo demás que es como no se leen. Mi impresión es nada, es como muy provisoria. Alfredo dice, Lacan es un autor perdido, varias veces lo sostiene, es un autor que está perdido como autor. No sabemos o no se sabe qué dijo, aunque se sabe, ¿no? Pero para muchos. Pero cuando yo escucho estas cosas me da la impresión de que Freud en algún punto también. Porque se le hace decir a Freud cosas que tampoco él sostuvo, posiciones que él no sostuvo, como esta de que la pulsión no proviene del cuerpo orgánico, pues se sostiene como en esa cita donde lo ven como un concepto fronterizo, pero cuando te lo enseñan, se hace mucho hincapié, cuando yo cursé psicoanálisis, mucho hincapié en que la pulsión para Freud es un concepto fronterizo, no viene del cuerpo orgánico. Y como que se sostiene esto, que es una lectura milleriana, obvio. Claro. Y tenés que rendir a partir de esa lectura. Vos fijate que cuando estás estudiando con los alumnos, es todo un caos. Porque ¿cómo respondés? No podés responder desde el texto, tenés que responder desde la lectura de los profesores. No sé si se entiende. Sí. Entonces es un caos la facultad, porque ¿cómo doy esto? Pero Freud, tengo que decir esto, pero Freud dice esto, y a poco te van lavando la cabeza de que solo tenés que decir lo que la lectura está... Yo cursé una materia que se llama Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos, que es de Delgado. ¿no? Sí. Delgado. No entendí nada, pero no entendí nada. Bueno. Pero pobre Delgado me está... sentí un estúpido. Bueno, acá en La Plata hay una materia que es en el segundo año, teoría psicoanalítica, y para rendir teníamos que estudiar el libro de la cátedra, no lo que decían los autores. O sea, a ver, en la currícula estaban los autores, ¿no? Pero después había que leer lo que decía la cátedra, el libro de la cátedra. Entonces ahí estabas donde vos ya vas a un tercer año mezclada, porque o sea, era muy confuso. ¿Pero qué era el libro de la cátedra? ¿Quién hizo el libro de la cátedra? El libro de la cátedra en su momento era, yo te estoy diciendo hace muchos años, porque después se cambió todo, acá en La Plata digo, sí. El tipo se llama Rolando, bueno, ahora no me acuerdo del apellido, después le paso bien el tipo, pero hablaba del sentimiento oceánico y la madre del cocodrilo, supongamos. Sí. Y sobre eso era todo su bendito libro. Ajá.
Pero todo un verano para poder sí. había Ay. que leer eso que no me entraba porque no coincidía con lo que yo leía. Claro, Sí, claro. sí. Pero fíjate, hay algo que dijo Alfredo que me quedó muy patente. Viste que él es judío. Bueno, yo soy caraíta, que somos una secta judía. Bueno, no importa. El punto es que dijo algo muy serio de los rabinos. Los rabinos leen el Torá y hacen un Torá oral. ¿Qué quiere decir? Nosotros leemos el Torá y te encajamos la versión que nosotros leímos como la verdadera. Es esa lógica, la que me estás planteando es la misma. Pero Es es exactamente la impuesto. misma. A ver, porque ni siquiera es una elección. ¿Eh? Está impuesto, eso es peor aún, ¿no? Y estamos hablando que son formadores. Claro, claro. Pero fíjate la lógica rabínica. Ellos son formadores de judíos, básicamente. Claro. En esta materia había que leer el texto de Delgado. Toda la materia estaba organizada sobre textos de Freud y textos de Delgado que eran Leyendo a Freud, explicando a Freud, sí. Yo tengo dos de... lectura freudiana. Ujú. No entendía, no se entiende nada, pero Sí. nada. Es la idea. Pero a muchos les va bien, porque obviamente que, nada, hay algunos que tienen como mucha capacidad de poder, como estudiantes, de responder lo que dice el docente. Sí. Es que ese es el Yo un objetivo. poco me había introducido, me había encontrado con Alfredo cuando estaba cursando la materia. No entendía nada, pero no entendía absolutamente nada. Y todavía cuando iba, una vez en una clase pregunté, estaban hablando del goce, y como el goce como lo más propio, el original, lo que surge de cada uno, Sí. ¿no? Y yo digo, ¿Lacan no propone que el goce viene del otro? Casi me tiran con una silla. Sí, obvio. No. ¿Cómo vas a hacer otra lectura que no sea la rabínica? El Torah oral. Es Pero el problema es que después en otras materias que leen a Freud más a la letra y que no te están constantemente diciendo Freud no dijo esto, Freud no dijo esto, Freud no dijo esto, cuando vos lo estás leyendo que lo dijo, estás leyendo los textos, entendés un poco mejor a Freud. Lo entendés más. O sea, lo terminás de entender. Claro, pero vos para graduarte tenés que hacer la lectura de los profesores, no de Freud. Esa es la trampa. No sé si se entiende. No importa qué dijo Lacan a Freud. ¿Vos querés aprobar? ¿Querés ser licenciado? Déjenos Pero yo nosotros. no lo entendía, o sea, yo no lo entendía. Me negaba a la situación. Porque si encima te volteaban, o sea, no sabías eso, ¡pum! ¿Cómo? Listo, ¿Qué? Sí, volvé sí. la fecha. El tipo se llama Volta. Ahí lo leí. Volta. Era el psicoanálisis según Volta. No, importantísimo, no sé ni quién es. Yontra. John Travolta, sí, importantísimo. Tremendo psicoanalista, ¿eh? Yo me analicé con él 80 años, sí, muy bueno. La verdad que creo que era todo mi culpa, sí. Claro, sí, claro, tal cual. Pero bueno. Bueno, Es sí, esto. pero fíjate, es la trampa esa, que ya existe hace tiempo esa trampa. La historia de mi apellido son la gente que dice, no, nosotros nos vamos a seguir los rabinos, vamos a ir al Torá y vamos a leerlo a la letra. No vamos a seguir sus lecturas. Y ahí se armó la guerra. Bueno, ahí no tengo ni idea. Pero bueno, ¿podemos retomar esto de lo del concepto fronterizo? Sí, sí. Porque Alfonso decía esto de, ¿qué preguntarías, Alfonso? O sea, porque vos decís, si uno quiere hacer como una crítica o ampliar un poco, ¿sobre dónde se podría ampliar acá? Porque caemos también en una encerrona trágica. ¿Según quién? Encerrona trágica. Lo que pasa es que, a ver, ya hay una situación de poder institucional que no tenemos que ignorar, que es el licenciado en psicología, que debes ejercer, papito, que es la matrícula. No, vos tenés que dar nuestra lectura. ¿Qué me importa lo que dijo ese viejo miado? ¿Entendés? Sí. Igual, yo me encontré, ahora estoy en otra cátedra, en otra materia, en salud mental, me encontré con una cátedra que, por ejemplo, cuestiona mucho la cuestión o intenta hacer una crítica a la cuestión del biologicismo, individualismo, objetivismo. Bien. El intento cae. Pero no toman a Lacan.
Es una interesante jugada psicoanalista, eso, sí. ¿Y a quién toma? y bueno, toman a otros autores que critican el biologicismo, pero digo, eh, de hecho, la pregunta surge porque yo planteo, el problema que nosotros tenemos en el psicoanálisis es que Freud era biologicista. Para él la pulsión viene del cuerpo biológico. Y ahí es donde me responde este profesor, bueno, no, Freud plantea la pulsión como un concepto fronterizo. Obviamente que en una clase no se puede establecer, no me voy a poner a discutir en tal cita y en tal lugar, porque lo que me pregunto es por qué necesitan que Freud diga eso. Claro, ¿por qué necesitan ellos como avalar, ¿no? Desde Que lo haya dicho Freud. avalar esto. Ah, bien. Porque está claro que no Sí. tienen la posición de Freud, que están cuestionándola, porque hay otros que en otras materias que son biologicistas, que creen en el cuerpo real, que creen que la pulsión viene del cuerpo real, y está todo bien, es una posición. Pero estos no tienen la posición, lo que yo veo, no tienen la posición de Freud, de hecho cuestionan el biologicismo, pero siguen y le hacen decir a Freud cosas que dice. Freud no dijo. Claro, claro. Bueno, pero eso es bien personal, no creo que sea ni siquiera discutible, porque son las herramientas que utilizan como para avalar su pensamiento. O sea, ahí lo que es individual, es como decía Waldo, la interpretación del Torá, no sé cómo Hay será. un Torá y un Torá oral. Lo importante es el oral, a fin de cuentas, en lo rabínico. Claro, como desconozco mucho. Por ejemplo, en la discusión con el feminismo, en la discusión del psicoanálisis con el feminismo, ¿no? Con los movimientos feministas. Sí. ¿Por qué tenés que hacer decir que Freud no dijo lo que dijo? Si lo dijo, todo lo dijo porque está escrito, la envidia del pene, super yo débil de las mujeres. Si vos en psicoanálisis tenés a Lacan, que tiene una posición donde vos podés discutir con el feminismo, se puede plantear, o sea, desde el propio psicoanálisis. Eso me genera... Claro, no termino entiendo de entender el si es punto, un problema Alfonso. de no poder abandonar a Freud, de no poder Sí, dejarlo. porque creo que ellos tienen una teoría de que hay que sostener al padre. Eso siento también. Entonces, si tenés que sostener al padre, tenés que sostener a Freud porque es el padre del psicoanálisis. Como la horda primitiva, ¿no? Parece. Claro, creo que hay como esa idea ya de base de que hay que sostener al padre. Hay que nombrarlo al menos. Al menos que en el discurso aparezca la palabra. Digo, parece esto de la horda primitiva, o sea, Totem y Tabú, que es texto, ¿no? Es un mito con mucha fuerza, Totem y Tabú, para los psicoanalistas. Claro. Incluso leyendo Lacan, digamos, y las referencias, bueno, de Lacan hacia Freud, muchas veces yo lo encuentro a Lacan como rindiendo pleitesía al Freud. Por más que Lacan vaya hacia otras zonas, otras propuestas, a veces vemos un Lacan que, como ya lo dijo Freud y qué sé yo, y Freud, y allí es donde yo digo, bueno, está esta cuestión también, ¿verdad? En juego quizás, ¿verdad? En todos. ¿En todos qué quiere decir? En todos los que escriben van a tomar referencia siempre a Freud. Sí, porque requieren de un padre. A ver. Para criticarlo, o para avalarlo, o para tener su posición. Claro, o para cambiarle los dichos, como decía claro, Alfonso. No sabemos qué dice, pero lo dice. Sí, pero creo que el mito de la orden... me sale la orden primordial, sé que no es así, pero me sale eso. Sé que ese mito tiene una tremenda fuerza en los psicoanalistas y lo siguen, me parece que hasta tiene una lógica de fantasma. No hay objeto A, todo se responde por ese mito. Fíjate, necesitamos un padre, necesitamos todos los que hemos comido del padre, podemos ejercer ahora más o menos su lugar y no tenemos que hacer ciertas cosas como acostarse con pacientes o no sé, o no atender pacientes relacionados unos con otros. Fíjate que como que siguen como ese mito, tiene una fuerza tremenda. Y el padre como tótem está presente, que es Freud o Lacan, pero la lectura siempre va a ser otra. Nunca fue lo que el padre dijo, siempre va a ser otra.
Me parece que ocupa como lugar fálico, ¿no? Como un organizador. Bueno, En ese sentido, el recurrir al padre también no permite construir una ética, sea Freud, Lacan. A ver, ¿cómo sería? O sea, como ahora mencionaban esto de no acostarse con los pacientes o no atender a pacientes que tengan alguna relación. Yo me preguntaba si también el recurrir a este nombre del padre, sea Freud o Lacan, te permite construir una ética de trabajo. tienes razón. Pero la ética es a partir de ese mito o es a partir de nuestra teoría. Por ejemplo, yo no le voy a, por mi teoría, no le voy a decir a un paciente que es su culpa porque es todo culpa de su yo, por ejemplo. Cosa que en la de ellos sí se puede. María Álvarez. Está español y trabaja con 3 polos, más que, o sea, sí en sus conceptualizaciones recurre a Lacan, a Freud, pero también recurre a otros autores, no solamente psicoanalistas, sino que también han forjado el campo psiquiátrico. Pero él, en su ética de trabajo, yo lo voy a llamar así, trabaja con 3 polos, ¿no? Y ni siquiera se va con esto de lo border, sino se va por el lado del litoral. Es decir, ese psicoanalista en su interacción con el paciente que va haciendo que este litoral se vaya en uno u otro lado, en un otro sentido. No entiendo a dónde vas, José, sinceramente. ¿Podemos, bueno, no sé, ¿Querés continuar? retomar un poco? Tenemos media hora. Así que tenemos media hora. Si no llegamos, no llegamos. Sí, no, yo creo que no llegamos, pero no hay problema. Dale. Entonces dice, ahí viene la cita de Lacan, estamos en la página 67, la cita responde al seminario 23 del 75, donde Lacan dice lo siguiente: la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Fin de cita. Lo que da la impresión de provenir del cuerpo anatómico se origina en un decir que existe en extimidad. El capítulo 2 de Psicología de Masa y Análisis del Yo se titula Le Bon y su descripción del alma de las masas. Freud cita a Le Bon y lo glosa. Yo realizaré la misma operación sobre su texto. En la página 69 Freud cita. Tiene la cita que dice: he aquí el rasgo más notable de una masa psicológica. 2 puntos. Cualesquiera sean los individuos que la componen, y por diversos o semejantes que puedan ser sus modos de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el mero hecho de hallarse transformados en una masa los dota una especie de alma colectiva en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera enteramente distinta de cómo sentirían, pensarían y actuarían cada uno de ellos en forma aislada. Fin de cita. Dice Alfredo, para Le Bon, lo real sería como cada uno siente, piensa y actúa en forma aislada. Eso sería lo real para Le Bon, como cada uno siente, piensa y actúa en forma aislada. Luego estaría el engaño transitorio en el que cada individuo cae tras ser capturado por la psicología de masas. En esta concepción compartida por Freud, un líder podría engañarnos y llevarnos a realizar actos que en forma individual jamás haríamos. Es una fórmula inscripta históricamente en el sistema de producción capitalista asociado a las democracias modernas como sistema político. El peligro es la posibilidad del advenimiento de la revolución a través de lo común. El sistema democrático moderno es el más apto para articularse al capitalismo bajo la condición de los derechos humanos, esto es, bajo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano correspondientes a la Revolución Francesa de 1789. Se trata de una ideología política individualista. Observen el, entre comillas, del hombre y del ciudadano. ¿Hay una duplicación o una insistencia? En esta época,
la de la estabilización del sistema capitalista y democrático, la ideología reinante es la de la iniciativa individual. ¿Quién puede ser empresario en el sistema capitalista? Cualquiera. Se lo expresa como self-made man, hacerse a sí mismo. Hay que contemplar la diferencia con el sistema monárquico. Para ser rey, se debe ser hijo del rey. En este caso, el lugar de cada uno depende de la sangre azul. Psicología de las masas responde al problema que surge como contracara del individualismo. 2 puntos. El peligro del socialismo y del comunismo como formas de la masa moderna. En cuanto al... Sí, adelante. No, porque uno supone, acá Alfredo lo que dice es que lo que Freud está señalando, lo que ve como un peligro, lo que se ve como un peligro es el socialismo y el comunismo, no el fascismo, ¿no? Que también es que respondería más a la idea de masa, ¿no? Bien, y después qué impresionante cómo el psicoanálisis viene en paralelo a dar respuesta a este individuo que surge en la modernidad con el desarrollo del capitalismo. Sí. Digo, para esta idea de que el psicoanálisis fue subversivo, que Freud fue subversivo, en este punto no fue subversivo. Exacto. Se acomoda muy bien a la idea de individuo y que claramente no estaba presente en la sociedad feudal, el individuo, y el psicoanálisis va a calzar justo ahí con el atender al individuo, el problema individual. ¿El psicoanálisis o este psicoanálisis? El psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis de la responsabilidad subjetiva. Perfecto. Estaba pensando, el tema de que existan masas le tira abajo toda la teoría Freud, porque si no sos un individuo individual, hay una masa ahí que hace eso ahí, ¿viste? ¿Cómo puede ser que tus ideas igual funcionen si hay una masa ahí, ¿no? Tal vez por eso hace este libro en parte, más allá de la cuestión histórica. Si hay una masa ahí, ¿cómo se sostiene que hay individuos, ellos o yo? E Le Bon é autor conservador, né? Ele é autor que emerge contra a teoria marxista. Uma coisa é Le Bon averso a qualquer movimento proletário. Então, Freud adota uma teoria social extremamente conservadora, né? Alfonso colocou bem essa questão, né? Faz parte da ideologia da época. Ele não rompe, né? Se entenda o que Alfonso colocou, né? E que Aldenstein também vem trabalhando. Bien, seguimos. Sí. Vale. En cuanto al postulado de Freud y Le Bon, advertimos un doble engaño. A. El engaño epistémico de suponer la existencia de seres individuales que se comportarían de forma singular. Perfecto. Y B. La suposición de que cada individuo, cuando forma parte de la masa, pierde transitoriamente sus propiedades singulares. Sí, concepção de Le Bon, quando ele fica em massa, fica louco, né? Em massa quebramos tudo, individuais conservamos nossa razão, e em massa perdemos a razão e vamos com a massa, né? Então, que sintoniza con estos términos lacanianos que los lacanianos, millerianos y de repente de alienación y separación tiene este eco. Perfecto, exacto. Entonces, estar alienado es estar dentro del discurso masivo de masas del otro, exacto. Y hay que separarse de ello para constituir tu individualidad o retomar e su próprio desejo, né? E su próprio e coisa
y su propio goce, su propio deseo. Exacto, Ariel. Claro, toda la operación es cortar, poner límites, Exacto. ser individuales. La operatoria Exacto. de ellos es esa. Más allá de Exacto. tomamos en joda, pero es eso. Perfecto. Otra cosa que que me sorprende mucho es pensar que el concepto, que me parece hasta ridículo, que pensar que porque vos hables del goce singular, rompes con el individuo. Que la idea de que el concepto de singular Sí. ataca el individualismo. Que si vos hablas de lo singular y lo propio de cada uno, no hay individuo. Y yo digo, pero sigue estando el mismo individuo ahí. O sea, vos decís singular, que no entiendo cuál es la diferencia. Claro, individuo no sirve porque el sujeto está dividido, ¿no? Sí. Entre consciente e inconsciente. Entonces, individuo no, pero singular, pero seguimos hablando de lo mismo. O sea, que me parece que la idea de particular sí ataca mucho más la cuestión individual, porque particular supone un todo Sí. y dentro de ese todo una parte, pero es una parte en relación de ese todo, siempre. Una par de relaciones y todo. Porque si vos le decís también, si vos le proponés y le decís, che, la teoría que vos estás manejando es individualista, también te corren con una silla. Esos no aceptan que su teoría es una teoría individualista, Sí. que opera sobre el individuo, ¿bien? Que lo refuerza, que refuerza el individuo, como tampoco que la mayoría de los psicoanálisis van a reforzar el yo. Sí, sí. Vos decís, che, pero yo leo esto y esto va por acá, va por el lado del individuo, va por el lado de reforzar el yo, va por acá. No, bueno, es singular. No. Entonces, Sí. Es que está prohibido pensar eso que vos decís. No se puede. Hay una teoría que dice reeducación yoica. Bueno, pero con relaciones públicas ponemos un nombre más lindo, como libertad subjetiva. Listo, más lindo. Perfecto. Libertad subjetiva. No, pero así funciona la propaganda. Las relaciones públicas es poner un nombre más lindo. Para que la gente no se dé cuenta de lo que dice. Epistémico. Esto que dice en el punto A, el engaño epistémico de suponer la existencia de seres individuales que se comportarían de forma singular. A mí me parece que esta idea es central y poder romper con ese sentido común de la existencia de individuos o de personas individuales. De pelotitas, sí. Sí, pero creo que atacar ese problema es muy complejo. Es muy difícil. ¿Qué pasa? Que la institución ya, la UBA, los sí, ya tiene como esa idea en juego y operando. Hay pelotitas, hay tridimensionalidad. Pero yo lo pensaba en uno mismo, ¿no? Es difícil salirse del yo soy, de la mismidad, ¿no? Digo, para uno mismo, ¿cómo sería si no hay individuos? Bueno, pero eso es un efecto de lectura. ¿Cómo vos podés ser vos, por ejemplo, sin tu cultura? A ver. Claro. Hay una lectura que es, ¿no? Vos sos vos y punto, pero es un efecto de la lectura, es una operación eso. Si vos no podés ser vos, por ejemplo, sin tu lenguaje, sin tu madre, más allá de la biológica, ¿sí? Ya estás en otro ámbito, ya al menos hay una pequeña autoridad, digámosle entre comillas. El tema es que tenemos que proponer otro tipo de lectura. La lectura que se nos... A ver, el índice de lectura, lo rabínico es un índice de lectura, vos tenés que leer así de esta forma. Tenemos que buscar otros índices de lectura, leer las cosas de otra forma. Si no... Pero yo te podría decir, te podría responder. Bueno, yo soy ese encuentro con
la cultura, con lo social, con mi madre, con el lenguaje. Yo soy eso. ¿Y por qué seguís hablando? Esa mezcla particular, esa mezcla singular, ¿no? Claro. Que no es... Digo, para ponerme en abogado de la defensa... No te preocupes, pero ¿por qué seguís hablando? Si vos sos, se acabó. Punto. Es como la teoría del self, del uno mismo. Claro, pero en matemática hay un concepto que no se trabaja en psicoanálisis, que es el terminar, el acabado, el final de la ecuación. Si algo es, punto. Se pone un punto. No es real, no se repite. Si vos seguís hablando es porque algo no acabó. Igual que esto que se repite el mismo pensamiento una y otra vez. Bueno, si usted es tal cosa, se acabó. No se habla más. Así funcionan los matemáticos. Llegan a la conclusión, punto. Kep. Es más, ponen Kep como muerto. Es muy interesante. Pero es terminalista también. Y ese terminalista, pero si nosotros lo ponemos sobre hechos como matemáticos, podemos manejarlo desde lo terminalista. Pero si lo llevamos al ser humano, no vamos a poder Obvio. Necesitas otra matemática. Necesitas una matemática que nunca acabe, que se repita, que siga hablando. Pero ese es motor, o sea, no sé cómo decirlo, pero... Sí, el objeto A. Al ser humano. Sí, el deseo. El tema es que si vos sos, la consecuencia lógica es que quedes mudo. Y hay síntomas que son así. ¿Sí? Entonces, no tendrías que volver a hablar nunca más porque usted es abogado. Ya está, se acabó, no se habla más. Definición clara de lo... Bueno, sí, por eso digo lo de la teoría del self, que es el uno mismo, que habla también sobre la posición yoica. Claro, pero la pregunta de Alfonso es esa, ponele que nos ponemos en abogado, bueno, yo soy toda esa cultura, toda esa sociedad, yo soy. Bueno, pero si usted es, la consecuencia lógica es que se acabe. No debe seguir hablando. Por una cuestión ya, ponele que estamos completamente de su parte. La consecuencia lógica es esa, que el Kep, muerto, concluido. No se sigue hablando de eso, no hay otra pregunta, no hay algo que no salda. Si hay algo que no salda es porque hay objeto A y hay deseo. Si hay lenguaje de teoría lingüística es porque hay objeto A, digámosle. Si se sigue hablando es porque hay objeto A, porque algo no salda. Si se acabó, es eso, sí. Entonces no sé hay si vos lo estás pensando en este mismo sentido, pero si yo me pusiera a decir quién soy, sí, quizás me encontraría en que no termino nunca. Ajá. Que siempre sigo hablando. Sí, exactamente. Si seguís hablando es porque estás en la porque teoría no soy. Claro, es porque sos y no sos. Perdón, ahí me salgo un poco de la cañera, más lo que yo pienso, pero si vos seguís hablando es porque hay algo que no salda, entonces no podés decir que sos ni que no sos. En matemática, el concepto ese se llama noise, ruido, porque es una ecuación contradictoria que nunca termina de concluir. ¿Qué hacen los matemáticos? Basura, se los tira a la basura. Y no se habla más, contradicción, y se van a dormir. Nosotros no. Eso sigue hablando. Una y otra vez, una y otra vez. No podemos decir que ni que es, ni que no es, porque esas son dos conclusiones. Lo que te está diciendo el síntoma es que es y no es y no es, repetición, 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 imposible, 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 real, objeto A. Hay algo que no salga. Y todo eso eso se puede escribir, eso al menos lo puedo formalizar un poquito yo. Pero esa es la... Para eso necesitas una lectura. Podés engañarte diciendo, a fin que de cuentas yo soy psicoanalista, que es la gran cuestión del Delgado. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Cómo se llega a ser? Se supone que se llega, que se acaba. Ese es el libro de la cátedra. Claro. Pero, el libro y ya se es. ¿cómo se forma un psicoanalista? ¿Cómo se es psicoanalista? Por eso digo, leemos el libro y ya somos. No, tenés que hacer análisis. Tenés que hacer análisis. Tenés que hacer un montón de cosas. Pero pasos a seguir. Claro, pero llegás a ser, digamos... Para liberarte de tu subjetividad. Claro. Delgado se dedica a eso, dedicó toda su vida a eso. El punto es esto que quiero señalar, que si hacemos las cuentas, yo soy muy así, discúlpenme, hacer el pase,
es que eso no salda, hay algo que no salda. La consecuencia lógica es que no habría lenguaje, ya está todo dicho. Si algo es. Y eso pasa en las matemáticas, no estoy inventando un lenguaje que no existe. Todas las cuentas matemáticas básicas euclidianas acaban. Y se puede llegar siempre a la misma conclusión, los mismos pasos. Pero acaban. Lo que notamos en el lenguaje ordinario es que no acaba, se repite, y por eso es sofístico nuestro lenguaje ordinario. Y ese es un problemón. ¿Cómo formalizarse los sofismas? Que es lo que yo me dedico. ¿Quieren continuar? Igual tenemos poquitos minutos. Dale. Nos quedamos en el punto B. En cuanto al postulado de Freud y Le Bon, advertimos doble engaño. Entonces, el primero, el engaño epistémico de suponer la existencia de seres individuales que se comportarían de forma singular. Y el segundo, el B, la suposición de que cada individuo, cuando forma parte de la masa, pierde transitoriamente sus propiedades singulares en muchas otras comunidades no capitalistas o democráticas. El peligro es el inverso, salirse de lo común hacia la locura, de lo individual. Freud comenta el párrafo que citó de Le Bon de la siguiente manera. Cita Freud: tomándonos la libertad de jalonar la exposición de Le Bon mediante nuestras glosas, hagamos notar en este punto, si los individuos dentro de la masa están ligados de una unidad, tiene que haber algo que los una, y este medio de unión podría ser justamente lo característico de la masa. Fin de cita. Hay un desplazamiento del problema. Uno podría pensar que el trabajo de la psicología de masas consistiría en identificar el elemento de unión, pero lo que se pregunta Freud junto con Le Bon es: ¿cuál sería el misterio que une a los individuos en lo social? Empero, Le Bon no da respuesta a esta cuestión. Esta es una cita de Freud. Empero, Le Bon no da respuesta a esta cuestión. Psicología de las masas y análisis del yo es la respuesta a la pregunta que, según Freud, Le Bon deja sin responder. Le Bon piensa la alteración del individuo dentro de la masa, pero no deduce sus causas. El principio epistémico en juego es que existen individuos que se ven alterados según las circunstancias, de donde se desprende que el objetivo de la cura consiste en lograr que el individuo pierda dicha alteración y recupere su verdadero sí mismo, modernamente dicho, su ser de goce. El lacanismo tradujo este problema a partir de los términos, no conceptos, de alienación y separación, considerando que el sufrimiento del individuo, a quien llaman sujeto, disminuirá al separarse del otro para volver a ser él mismo. En consecuencia, goce queda establecido como lo más propio de cada uno, un ser de goce, un ser biológico de la sustancia viva, presente desde el nacimiento y esencial a esa sustancia viva. Freud, refiriéndose a la alteración del individuo en la masa, dice que Le Bon la describe con expresiones que concuerdan bien con las premisas básicas de nuestra psicología profunda. Para ratificar la coincidencia, en la página 70 lo cita nuevamente. Y dice la cita: es fácil de verificar la gran diferencia que existe entre un individuo perteneciente a una masa y un individuo aislado, pero es más difícil descubrir las causas de esa diferencia. Nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente, creado en lo fundamental por las influencias hereditarias. Fin de cita. Para ambos autores, el ello proviene de experiencias repetidas de los ancestros, transmitidas hereditariamente, una idea soportada en una errada teoría de la herencia lamarckiana. Que la ontogenia replica a la filogenia, rechazada hace tiempo en biología humana moderna. Luego está la famosa nota 3, al pie de página 71,
donde Freud inscribe su salvedad. No se trata de una oposición al inconsciente de Le Bon. Cita a Freud. Cierta diferencia entre la concepción de Le Bon y la nuestra viene determinada por el hecho de que su concepto de lo inconsciente no coincide en todos sus puntos con el adoptado por el psicoanálisis. El inconsciente de Le Bon contiene principalmente los rasgos más profundos del alma de la raza, algo que en verdad el psicoanálisis individual no considera. No desconocemos, por cierto, que el núcleo del yo, el ello, como lo he llamado más tarde, al que pertenece la herencia arcaica del alma humana, es inconsciente, pero además distinguimos lo reprimido inconsciente, surgido de una parte de la herencia. Fin de cita. Dice Alfredo, Freud no plantea una oposición epistémica o filosófica. Dice que el inconsciente que utiliza Le Bon toma en cuenta exclusivamente al ello, pero no incluye a la represión, el fundamento del psicoanálisis individual. Freud admite que el ello enraiza en la herencia arcaica. Lacan subvierte y sustituye todo esto con su fórmula: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Quisiera señalar que Freud y Le Bon no trabajan estrictamente con la noción de especie, que es biológica, sino con la noción de raza, que es mítica y prejuiciosa. Permítanme leerles una cita de Claude Lévi-Strauss, autor de referencia de Lacan, sobre un tema de enorme actualidad, el racismo. Viene la cita entonces de Claude Lévi-Strauss. En Raza e Historia escribe esto Claude Lévi-Strauss. Dice: cuando se intenta caracterizar las razas biológicas por propiedades psicológicas particulares, uno se aleja tanto de la verdad científica, definiéndolas de manera positiva como negativa. Pero el pecado original de la antropología consiste en la confusión entre la noción puramente biológica de raza, suponiendo además que incluso en este terreno limitado, esta noción puede aspirar a la objetividad, lo que la genética moderna pone en duda, y las producciones sociológicas y psicológicas de las culturas humanas. Ha bastado a Gobineau haberlo cometido para encontrarse encerrado en el círculo infernal que conduce de un error intelectual, sin excluir la buena fe, a la legitimación involuntaria de todas las tentativas de discriminación y explotación. Fin de cita. Ok, dice Alfredo, raza no es concepto científico. Raza no es concepto científico, es el nombre de un prejuicio que lamentablemente está presente en ciertas construcciones teóricas del psicoanálisis freudiano. ¿Recuerdan lo que Freud sostenía respecto de los pueblos primitivos? Freud vuelve a citar a Le Bon. Los principales rasgos del individuo integrante de la masa son, entonces, la desaparición de la personalidad consciente de los sentimientos e ideas en el mismo sentido por su gestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas. El individuo deja de ser el mismo, se ha convertido en un autómata carente de voluntad. Bien, no sé si hay algún comentario, si continuamos un poco, llegamos por aquí, no sé, ¿qué dicen? ¿Cómo quedan? ¿Si quieren debatir algo? Y mucho más son casi las 4. Mucho más no vamos a avanzar en la lectura. Sí, podemos dejar en la hasta 72. este punto. Si querés, dejamos en la 72, página 72. Sí, para iniciar en la 72 la siguiente reunión. Okay. Perfecto. En la 72. Con la pregunta: ¿qué desaparece del individuo en la masa? Bueno. Yo soy yo. Claro, desaparece el yo soy yo. El sí mismo. Ya es un tema interesante. Sí.
Es un tema terrible eso. No sé si saben todo el problema filosófico que hay con la conciencia. Todos deben sostener el yo. Nunca se piensa que la conciencia no puede estar. ¿Cómo? En la filosofía actual hay un tema candente, que es un tema muy hablado, porque no se está solucionando y genera cada vez más problemas, que es el tema de la conciencia. Se la quiere decir qué es, ¿no? Y ya cayeron en la trampa, ¿no? Pero ellos no pueden sostener algo más allá del yo soy yo. No se imaginan ni siquiera ejemplos de cuando está ausente la conciencia, por ejemplo. Pero es un tema muy actual en filosofía. Porque los materialistas buscan que sea material, no lo logran. ¿Cómo se llaman? Los nuevos idealistas, como se hace llamar, buscan decir, no, es que, no sé, el yo es una cuestión de las ideas. Entonces, bueno, se arma todo un debate, pero nunca se sostiene chévere. Pero en los momentos que el yo tropieza, de eso nunca se habla. Podríamos leer algo de eso, ¿no? ¿De qué? Para la... Ok, hay un youtuber que muy buena persona. Le critiqué un video de psicoanálisis y se lo borró, es un amor. Se llama Adictos a la Filosofía. Enric, que él es divulgador de filosofía, pero él está explicando los debates actuales que hay sobre este tema. Si se fijan, no se habla nada de cuando el yo tropieza. Y te pone muy al tanto de eso. También tengo un amigo que se llama Zuko, que él es psicólogo y lo metieron de prepo a hacer un doctorado sobre la conciencia. Así que bueno, nada, ese es un tema muy actual de la conciencia actualmente. Eso quería transmitirles. Que no se resuelve. Y creo que podemos aportar a esa discusión. Bueno, buscaré algo como para ver. Sí, hay Sí, muchas cosas y en un materialismo más radical aún que el del yo o conciencia como soporte A de ver, las ideas, incluso va al cerebro. Ese materialismo radical es condición que haya un organismo tridimensional, un cerebro, para considerar que hayan ideas. claro, pero eso es un problemón porque ya si te tomas esa idea muy, muy en serio, vas a los átomos y encontrás que los átomos no son materia, son giro y carga, no hay nada de materia. Entonces, el fundamento no puede ser material. Por ejemplo, si te lo tomas muy en serio eso, si vas a los átomos, no son piedritas los átomos. Pero hay otras ideas que también se aportan, por ejemplo la idea del zombie filosófico, que es todo un debate muy actual y creo que Adictos a la Filosofía lo resume muy bien para que lo chusmen esos temas. Tengo un amigo filósofo que dice que claramente es imposible resolverlo y se acabó, pero bueno. Pero es un tema que se está debatiendo mucho en filosofía, porque por una cuestión política en el futuro se va a determinar qué es un ser humano, qué no es un ser humano a partir de la conciencia. O esto de los campos, ¿no? Que en la realidad son multitud de campos que no se pueden evaluar solamente por su manifestación material, que serían justamente estas partículas. Claro. Sí, eso es o otro la cual igual existe o no existe la cualidad. Claro, y hay confianza entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Claro, y hay otro problema más, ponerle que el tiempo es infinito, ponerle que el universo es infinito, ponerle que... entonces todos los átomos se van a reorganizar y habría infinitos Waldos, infinitos Yos. Por un tema de los átomos que se van reorganizando de forma aleatoria. Entonces, teóricamente, no existiría la muerte. Hay un montón de temas sobre la conciencia, sobre estos problemas. Bueno, Adictos a la Filosofía, entonces. Es el divulgador, pero yo le recomiendo los papers. Si querés algo más serio, porque él es chistes para que los chicos se copen con la filosofía, anda a los papers que él pone en la descripción. Bueno. Es buena persona.
Bueno, compañeros, Bueno, Va, Jorge. Bueno, me voy despidiendo. Un gusto verlos, escucharlos. Hasta la próxima. Dale, bueno. nos vemos en 2 semanas. Dale, dale. Chau, chau. Adiós. chao, chao.